Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versos 5 al 9, ¿ok? Segunda de Pedro, segunda o 2, como le quiera decir, capítulo 1, versos 5 al 9, ¿ok? Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. Al conocimiento añádanle dominio propio. Al dominio propio añádanle constancia. A la constancia añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo, y a ese afecto añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Amén. Amén, amén. Amén. Dándole fuerte. Bien, el miércoles pasado se habló del apóstol Pedro y hablamos acerca de algunas características particulares que tenía pues Simón, y también pues que aún estaba en él cuando se convirtió en discípulo y seguidor de Jesús. Amén. Entonces vemos que en el proceso, cuando tocamos la vida de Pedro, de Simón, vimos que el crecimiento en nuestra vida no es de un día para otro, ¿ok? Que está sometida a un proceso y a un trato de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando se habló de Pedro, pudimos concluir o pudimos notar algunas particularidades de su carácter. Cuando lees la Biblia, ves que Pedro era una persona impulsiva. Y el domingo tocamos aspectos de los caracteres, de las distintas formas de carácter que el ser humano tiene. Hablamos de un hombre, cuando hablamos de Pedro, hablamos de un hombre con un carácter sanguíneo, con un tipo de características también coléricas, porque era un hombre impulsivo, era un hombre que tenía de pronto esa capacidad para salir a la luz pública, así se equivocara, así metiera la pata, así dijera cosas imprudentes, el Señor lo reprendía y le decía, apártate de mí, Satanás. El hombre caminaba sobre el agua sin haber hecho todavía ningún milagro, sin haber predicado a nadie, pero ese era Pedro. Y Pedro, de alguna forma, siempre ha sido tomado como un ejemplo no negativo, pero sino de pronto para ilustrar cosas que uno no debe practicar como creyente. Pero lo cierto es que Pedro tenía un carácter, y por eso uno puede explicar un poco la manera como él actuaba y de pronto otros apóstoles no actuaban. Amén. Ya siendo discípulo de Jesús, pues le cortó la oreja a uno de los guardias romanos en el momento que iban a tomar preso al Señor. Amén. Entonces vemos en Pedro un tipo de carácter muy fuerte, muy impulsivo. Cuando hablamos de todos los discípulos, vemos un grupo que es totalmente heterogéneo. Nadie tenía un carácter igual al otro. Cuando tú ves de pronto a Juan, también ves un hombre impulsivo, un hombre que cuando no aceptaba el mensaje de la predicación, que quería destruir la aldea, quería utilizar el poder de Dios no para sanar, no para libertar, no para provocar milagros, sino para que la gente tal vez entendiera que está desaprovechando la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Pero él pensaba en destruirlo, y Jesús le decía, yo no vine a destruir, yo vine a salvar. Yo no vine a matar a la gente o a destruir al pecador, yo vine a salvar al pecador. Amén. Entonces, pero de alguna forma tú ves que hay discípulos que se caracterizaron por ser de pronto más impulsivos, aún con sus debilidades y sus defectos,
siempre eran más renombrados en los evangelios, amén. Y usted ve que Pedro y Juan siempre andaban juntos. Pedro y Juan siempre tenían de pronto actitudes, incluso cuando querían pues salir como que de pronto a tener un liderazgo público, pues se atrevieron a consultarle al Señor que quién iba a ser, o sea, que se iba a sentar a la derecha cuando estuviesen en el reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos de carácter, tenemos que entender que debemos saber usar nuestro carácter, amén. El problema no es ser sanguíneo, no es ser colérico, no es ser melancólico, no es ser flemático. El problema es saber usar ese carácter en las manos del Señor, amén. Los discípulos tenían diversidad de personalidades. Unos eran más activos, otros eran más pasivos, pero en el tiempo que pasaron con el Señor fueron formados y fueron moldeados a través de la palabra del Señor, amén. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, amén. Entonces, cuando la Biblia enseña que nosotros debemos seguir el modelo de Jesús y crecer a la estatura de Cristo, nos está diciendo que de alguna forma tomemos como ejemplo la manera como el Señor fue instruido y la manera como el Señor dio fruto en esta tierra. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de crecimiento espiritual y la manera como Él condujo su vida. Y cuando hablamos de estatura, estamos hablando de crecimiento, o sea, del fruto que Él dio mientras ejerció su ministerio aquí en la tierra. Entonces, estos dos aspectos tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. La manera como tú llevas tu vida, eso se llama sabiduría. Y la sabiduría de Dios es que está en el temor al Señor, amén. Cuando hablamos de estatura, también estamos hablando de crecimiento, o sea, estamos hablando de frutos, amén. Entonces, la palabra clave en todo lo que te he dicho es crecimiento. Para mejorar, para poder potencializar nuestro carácter, tiene que haber un crecimiento. ¿Me dice amén? ¿Okay? Jesús mismo experimentó un proceso de crecimiento. Lo que dice Lucas es sencillamente que el Señor, cuando vino a esta tierra, experimentó un proceso de crecimiento, no solamente a nivel pues, físico, sino a nivel espiritual y a nivel de sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, algunos ingredientes, mientras hacía esto me enfoqué en lo que Pedro mencionó. Algunos de los ingredientes para crecer como creyentes, para crecer como personas, lo encontramos en los versos que te leí al principio. El primero que yo encontré fue: esfuérzate por lograrlo. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: esfuérzate. Amén. Esfuérzate. Pero con esa cara de flojera, no creo que. Dígale, hay una persona que está mirando a la otra. Hermano, le va a transmitir y le va a pegar la pereza. Esfuérzate, dile, no me mires con esa cara de pereza. Esfuérzate, amén. Nada en la Biblia fue alcanzado sin esfuerzo. Para aquellos que se sientan en la cama a mirar el cielo raso, dice el proverbio, no esperen que Dios te responda, amén. No esperen que Dios haga algo por ti. Dios no se mueve con el espíritu de flojera. Todo en la Biblia fue alcanzado con esfuerzo. Los hombres de Dios tuvieron que desarrollar carácter, lo que hemos hablado, el carácter de la fe, el carácter en la conquista, el carácter en la prueba. Josué fue probado, su carácter se fortaleció ¿en dónde? En la conquista. El carácter de Moisés se fortaleció ¿en dónde? En el desierto, cuando libertó al pueblo. El carácter de David, ¿dónde se fortaleció? Cuando Dios le dio una promesa y tuvo que esperar casi 15 años para que se cumpliese el sueño de él. Y así podemos hablar del carácter de Jesús. Crecía en sabiduría y crecía en estatura, pero el carácter de él se fortaleció en la medida que comenzó a ejercer su ministerio a partir de los 30 años, donde vivió muchas situaciones
difíciles, amén. Entonces nosotros como creyentes, si queremos desarrollar carácter, nos vamos a tener que esforzar, amén. La vida no nos va a regalar nada y Dios no nos va a poner las puertas que tú y yo queramos de gratis. Nos tenemos que esforzar. Si tú quieres que una puerta se te abra, la tienes que tocar, amén. La Biblia dice, el que pide, recibe. Tienes que pedir para recibir. El que toca, se le abrirá. Tienes que tocar para que se te abra, amén. Y el que busca, hallará. Tienes que buscar para hallar. O sea, no esperes encontrar sin buscar. No esperes que se te abra sin tocar. No esperes que Dios, hay excepciones en donde Dios te da cosas que tú no has pedido. Pero la regla es pide y se os dará. Amén. Entonces hay que esforzarse para que nuestro carácter sea fortalecido. Cuando tú lees lo que Pedro dice al principio, segunda de Pedro capítulo 1 verso 5, dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense, ¿ok? Cuando Dios nos ha bendecido, hay algo que dejamos de hacer, es esforzarnos. Porque nos conformamos con lo que hemos recibido, nos conformamos hasta donde hemos crecido, nos conformamos con lo que Dios nos ha entregado, nos conformamos con el servicio que estamos ofreciendo, nos conformamos con el salario que Dios nos entregó, nos conformamos con el tipo de matrimonio que ya estamos acostumbrados a tener, amén. Pero dice, cuando hayan recibido la promesa, esfuércense para mejorar su vida así. ¿Ok? O sea, las cosas de Dios no tienen un punto final. Dios siempre tiene más para darnos a nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer punto, el primer ingrediente para que nuestro carácter se fortalezca? Esfuérzate por mejorar. Amén. Cada día lo podemos hacer mejor. Cada día podemos dar más. Independientemente del tema donde lo quieras aplicar, en la familia, en la casa, como padre, como marido, como esposa, como hija, como hijo, como servidor, como líder, como pastor, como lo que quiera. Siempre nos podemos esforzar para mejorar en la vida. Amén. Eso es lo que el primer consejo que Pedro da. Esfuércese para mejorar su vida así. ¿Ok? Para mejorar su vida así. Eclesiastés capítulo 5, hablando del esfuerzo, verso 3 dice. Eclesiastés capítulo 5, verso 3 dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea. Amén. Los sueños vienen de la mucha tarea. ¿Sí lo estás copiando? La mucha tarea, ¿qué es? Esfuerzo. No viene de las pocas tareas. O sea, hay momentos en los cuales hay que perseverar bastante. Hay momentos en los cuales hay que orar bastante. Hay momentos en los cuales hay que servir bastante si queremos ser promovidos. Hay momentos en los cuales tenemos que ser prudentes de manera seguida. Amén. Hay momentos en los cuales Dios nos demanda que no nos defendamos, sino que esperemos a que Él actúe a favor de nosotros. Amén. O sea, todo en la vida requiere un esfuerzo. Ahora, cuando hablamos de los propósitos que tú tienes, de lo que quieres recibir de parte de Dios, Eclesiastés tiene un consejo, porque los sueños vienen de la mucha tarea, o sea, del mucho esfuerzo, de la perseverancia, de la diligencia que tú tengas para alcanzar las cosas que te has propuesto en la vida. Dice, y la voz del necio de las muchas palabras. O sea, es mejor esforzarte, ¿cierto? Y lograr mucho, que hablar mucho y no alcanzar nada. Porque los sueños vienen de la mucha tarea, pero la voz del necio de las muchas palabras. ¿Amén? Entonces, ¿qué está tratando de recalcar Salomón aquí? Que el esfuerzo trae mejores resultados. Amén. Cuando tú te esfuerzas por mejorar cada vez más en la vida, Dios te va a respaldar, amén, porque Dios te dará el fruto de ese esfuerzo. Dios te recompensará por haber sido diligente en medio de las pruebas, en medio de la batalla, en medio de la escasez, en medio de tu servicio, amén. Dios mira eso con agrado, amén. Entonces, entendemos que todas las cosas que queremos alcanzar requieren de un esfuerzo.
Ahora el esfuerzo te da carácter, amén. El carácter de entender de que Dios no nos va a regalar absolutamente nada que no merecemos. No vamos a cosechar nada que no hayamos sembrado. Me dice amén. Los principios de Dios, los principios del reino se desatan una vez yo ejercite mi fe. No hay manera que una fe muerta pueda dar buenas obras. Amén. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin esfuerzo no genera ningún fruto, hermano. Pero cuando tú te esfuerzas, amén, ejercitas tu carácter, ejercitas tu fe y Dios te recompensa por eso. Me dice amén a eso. ¿Okay? Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7 dice: mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Amén. Te lo regalo para que lo tomes de fondo de pantalla, para que lo coloques en tu WhatsApp. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 17. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis. Amén. Porque hay recompensa por vuestra obra. Amén. Anote la última frase. Hay recompensa por el esfuerzo que estás haciendo. Hay una respuesta que viene de camino por el precio que estás pagando. Me dice amén. Hay un milagro que Dios tiene preparado para ti a causa de las lágrimas que estás derramando. ¿Sabe? Todo eso implica esfuerzo. Todo eso implica esfuerzo. Aún las batallas que libras en lo secreto. Amén. Los tiempos de intimidad, los tiempos donde nadie te escucha, los tiempos donde derramas lágrimas, los tiempos donde te quejas, los tiempos donde sientes el dolor por lo que estás enfrentando. Eso es un esfuerzo. Amén. ¿Sabes qué dice? No desmayes. Hay gente que tiene que escuchar esa palabra en esta noche. No se vale desmayar en este camino. No se vale retroceder. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para la gloria del Señor. Amén. Hay recompensa por tu esfuerzo. El segundo ingrediente que Pedro me regala es: mejora lo que ya has logrado. Lo puedes hacer mejor. Amén. Yo no sé qué estructura hay en tu mente y hay en tu corazón, pero Dios te trajo en esta noche para decirte que lo puedes hacer mejor. Y cuando lo haces mejor, hay respuestas mejores para tu vida. Amén. Cuando lo haces mejor, hay oraciones que tú tal vez dejaste de hacer, pero que Dios te va a contestar. Amén. Cuando lo haces mejor, escúchame bien, ¿sabes? Hay ojos que van a estar puestos sobre tu vida. Y tal vez no esperabas una promoción, pero por cuanto lo estás haciendo mejor, Dios provocará que esos ojos se pongan sobre ti y sea promovido. Así funciona el reino. Mejora lo que ya has logrado. No te conformes con lo que has recibido. No te conformes con lo que has alcanzado. Amén. Mejora lo que has logrado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Amén. Aprobado. Una cosa es que tú te creas que lo estás haciendo bien. Y otra cosa es que Dios te apruebe. Amén. Una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que te diga Dios. ¿Ok? Como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Amén. Entonces, cada vez que tú establezcas metas en la vida, o sea, no pongas un límite en esa meta. Cada vez Dios puede romper el récord que te has puesto como meta o como objetivo en la vida. Amén. Cada vez se puede mejorar las relaciones, cada vez tu matrimonio puede ser mejor, cada vez puedes ser un mejor empleado, lo puedes hacer mejor. Si tú quieres que Dios mueva el cielo a tu favor, nunca olvides este principio. Cada vez lo puedes hacer mejor. Si tú predicas en este lugar, cada vez que tú te montes en este altar, procura
colocar este principio en práctica, cada vez lo puedes hacer mejor. Cada día que recibas la oportunidad, ese día háblate a ti mismo y di: lo tengo que hacer mejor. Cada día que tú vayas a predicar la palabra a un alma, ¿sabes? No pienses en ganarte una, piensa en ganarte dos, piensa en ganarte toda esa familia, pero cada vez lo podemos hacer mejor. Amén. Recuerda que Dios es quien aprueba, y cada vez que lo hagas mejor, Dios te va a aprobar. Amén. Y te va a promover. ¿Ok? Mejora las cosas, procura hacerlo mejor como padre, procura hacerlo mejor como hijo, procura hacerlo mejor como esposa, como servidora. Amén. ¿Sabe? Y de ahí en adelante hay una palabra que se repite 7 veces. Amén. Y tiene que ver con el tercer ingrediente. Añádele a tu carácter el carácter de Dios. Amén. ¿Saben? La palabra añadir se repite 7 veces en el pasaje que Pedro nos relata en esta noche. Como ya tienen las promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe añádele carácter. Amén. Al carácter digno de admiración añádele conocimiento. Al conocimiento añádele dominio propio. Al dominio propio añádele constancia. A la constancia añádele servicio a Dios. Al servicio a Dios añádale afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto añádale amor. O sea, si la palabra añadir, ¿qué significa? ¿Cierto? Agregar algo. ¿A ti te gustaría que te quitaran el sueldo o que te bajaran el sueldo donde tú trabajas? ¿Cierto? A nadie. Yo creo que hay alguien aquí que, o sea, para orar por él inmediatamente. Nadie quiere que le bajen el sueldo. ¿A qué estudiante quiere que le coloquen una nota mala? Si tu examen está 100% bueno, a nadie. Nadie aquí quiere que sus hijos se pierdan, ¿cierto? Nadie quiere. O sea, ¿por qué? Porque en el reino Dios siempre suma, Dios siempre añade, Dios siempre multiplica. ¿Me dice amén eso? Entonces, no confundas las circunstancias que Dios utiliza para trabajar en nuestro carácter, que tú piensas que te restan, que tú piensas que te quitan, que tú piensas que te generan más dolor que gozo, que tú sientes que te sacan más lágrimas que sonrisas. No las confundas con el resultado que Dios va a provocar en tu vida. Amén. Porque si eso está pasando, estás en medio de un proceso. Tu carácter está siendo fortalecido. Amén. Y es la manera como Dios comienza, no nos gusta, pero es la manera como Dios añade a nuestra vida cosas. Amén. ¿Has leído Deuteronomio cuando dice: y permití que estuviese en el desierto para probar tu corazón? Amén. ¿Has leído esa parte cuando Moisés relata los propósitos por los cuales Dios permitió que su pueblo pasase por el desierto? Para sacar lo que había en tu corazón. Me dice amén. O sea, hay cosas de las cuales Dios nos despoja, pero hay cosas en las pruebas y en los procesos que Dios añade a nuestra vida. Me dice amén. O sea, que estaba añadiendo Dios, estaba sacando el carácter de esclavitud que había en ese pueblo, y estaba añadiendo el carácter de conquista que ese pueblo necesitaba el día de mañana para derribar y conquistar la tierra de Canaán, para derribar las murallas. ¿Qué estaba haciendo Dios con la vida de José? Estaba quitando y despojándolo de una serie de características que habían en el carácter de José antes de llevarlo a gobernar a Egipto, y permitió que pasara por 4 pruebas bastante difíciles. Pero en esas pruebas, ¿qué añadió Dios? Dios añadió servicio, Dios añadió diligencia, amén, y lo puso a servir en la casa de Faraón, y lo puso a servir en la cárcel, amén, y él ni se daba cuenta. Tú te das cuenta del sufrimiento, pero tú no te das cuenta de lo que Dios está añadiendo. Tú te das cuenta de lo que Dios te está quitando, amén, de lo que estás perdiendo en el proceso, pero Dios te está añadiendo sabiduría, amén, porque no hay nadie con mayor autoridad que tú después de haber pasado por esa prueba y por ese desierto para hablarle a alguien que Dios que te levantó a ti lo puede levantar a él.
Dios te va a despojar del viejo hombre y vas a ser revestido del nuevo hombre. Hay cosas de las cuales vamos a ser despojadas. Nuestro carácter va a ser despojado. ¿O acaso tú me vas a decir que eres la misma gritona que llegó aquí hace 10 años? ¿A la de hoy? Nada, ¿verdad? Aún las palabras obscenas que salían de ti ya no salen tanto. O ya no salen, ¿cierto? Ya no están en tus labios. Tal vez en tus pensamientos, pero no en tus labios. Pero en algo hemos mejorado, es a lo que me refiero. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha despojado de cosas que a Él no le agradaban a través de las pruebas, a través de los procesos. Y ha añadido todas las cosas buenas, como habla Pedro. ¿Sabes? Pedro hace una secuencia de las cosas que vive el creyente en su crecimiento y en su formación como cristiano. Entonces dice, añádele a la fe, añádele carácter. Al carácter, añádale conocimiento, porque tú tienes que crecer espiritualmente. O sea, ¿de qué te sirve ser un creyente, racamandaca, pero no tienes conocimiento de la palabra? Amén. Tú no vas a asustar al diablo asándole la ceja o rompiéndole el tacón en la cabeza. Tú le tienes que citar la palabra, tienes que conocer la palabra. El conocimiento, añádele dominio propio. ¿De qué te sirve hablar en lengua, pero si te robas la plata, cada vez que te mandan a hacer un mandado, si te robas la plata en tu empresa, te quedas con lo de la caja menor? Amén. No tienes dominio propio para manejar una situación, un viernes social, y te vas de rumba, te vas para la droga, porque no tienes dominio propio. Eres creyente, conoces la palabra, tienes el carácter de Cristo de alguna forma, pero no tienes dominio propio para manejar las situaciones que en esos momentos son una debilidad para ti. A la constancia, si ya has superado todos esos vicios, a la constancia añádele servicio. No te la vas a pasar toda tu vida escuchando palabras y engordándote los triglicéridos espirituales, el colesterol espiritual. Ya tienes que abrir una casa de fe y predicar la palabra en esa casa. Amén. Amén. Publicidad para el ministerio. Añádele afecto a los hermanos en Cristo. Cristianos todavía. Dicen que el Señor los usa, profetiza, pero odian al que está allá al lado. Le tienen rabia el que abre la puerta. Ay, ahí está en la puerta la hermana esa. Pues te falta añadir amor a todo lo que tú sabes, a todo lo que hace o lo que dice ser como hermano. Añádale. Entonces es una buena noche para comenzar a ver no hacia afuera, sino hacia adentro. Amén. A ver de qué cosas nos tenemos que despojar y a ver qué cosas Dios quiere añadir a nuestro corazón. Amén. Así que es una noche para añadir y para despojarse. Amén. Recuerda que la palabra Pedro utiliza una palabra muy fuerte. No permitas convertirte en una persona inútil, amén, sino en alguien útil para el reino, alguien del cual Dios se siente agradado y se siente respaldado aquí en la tierra. Amén. Así que vamos a estar en pie y vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a Dios que añada lo que tenga que añadir a nuestra vida y que nos despoje de todo aquello, pues, de lo que tengamos que ser despojados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Colocamos delante de ti, Señor, todas las cosas que hemos hablado y que hacen parte de nuestra vida aún. Señor, hoy estamos aquí, nos presentamos delante de ti en una noche de milagros, Señor, pero también la salvación, los cambios, la transformación, la regeneración de nuestra vida. También, Dios, es un milagro, Señor, que nosotros estábamos camino a perdernos y tú nos encontraste, Señor, y tu amor fue superior al de nosotros, y por eso nosotros hoy estamos aquí y glorificamos tu nombre, porque el milagro más grande en nuestra vida fue ser encontrados y perdonados por ti, Señor.
Por eso en esta noche entregamos, Dios, nuestro corazón para que tú sigas ese proceso de regeneración en donde tú saques aquellas cosas que no te agradan, que aún están en nosotros, Señor, que de pronto no sabemos cómo sacarlas de nuestra vida, no tenemos la fuerza, no tenemos el ánimo, Señor, pero que están ahí y estamos luchando con ellas. Hoy es una buena noche para que Dios, tú nos despojes, como dice la palabra, despojados del viejo hombre y de todas aquellas cosas que hacen parte de nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza vieja, de ese hombre viciado, como dice la palabra. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y añade lo que tengas que añadir, añade virtud, añade conocimiento, añade sabiduría, Señor, a nuestro crecimiento, a nuestro carácter, añade mansedumbre, Señor, ayúdanos a ser benignos, compasivos, bondadosos, Señor, Dios, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra labor, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro servicio, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, Dios, a aquellos que no nos aman, ayúdanos a bendecir a los que nos maldicen, ayúdanos a levantar al que ha caído, Padre. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta noche. Señor, queremos cada día fortalecer nuestro carácter, ser personas maduras en cada cosa que hagamos y en cada decisión que nos toque tomar, Señor, aquí en la tierra. Guíanos, protégenos, guárdanos, Padre, de todas aquellas cosas a las cuales estamos expuestos, Señor. Dios, hoy, Señor, colocamos delante de ti cada vida, cada necesidad, cada enfermedad, cada carencia, Señor, Dios, cada situación difícil que tu pueblo, que cada una de las personas aquí presentes están viviendo, y sé tú levantando, Señor, sé tú rompiendo cadenas, Señor, de iniquidad, sé tú rompiendo toda cautividad en esta noche, toda atadura, todo aquello que está generando caos en tu corazón, angustia, temor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Así que háblale esa circunstancia en esta noche y declara que toda cadena, que toda atadura, que toda cautividad, que toda opresión que ha venido sobre tu casa, sobre tu corazón, sobre tus pensamientos, se tienen que ir en esta noche en el nombre que es sobre todo nombre. Ordenamos que toda ligadura de maldad, que toda fortaleza que el enemigo ha levantado, que toda escasez, que toda ruina, que todo espíritu de enfermedad y de muerte que quiera venir sobre tu casa y sobre todo lo tuyo, en el nombre de Jesús se deshace en esta hora, y por el poder